En los jardines prohibidos del Palacio Imperial, Wei Chongxian sostenía entre sus manos el corazón aún palpitante de su rival. La sangre goteaba entre sus dedos, tiñendo de rojo la seda amarilla de su túnica. Sus labios, amoratados por el veneno, susurraban el nombre del emperador que nunca conoció su verdadero amor. A su lado, el cuerpo de Liang yacía con el pecho abierto. Los dos concubinos más hermosos del imperio morían juntos, no por amor, sino por la locura de un poder que convirtió la belleza en maldición. Dicen que el cuerpo no miente, y el cuerpo de Wei contaba una historia de sacrificios inimaginables. Entre sus piernas, donde una vez residió su masculinidad, solo quedaba una cicatriz pálida. El precio por entrar en la jaula dorada de la ciudad prohibida. Sus manos, suaves como las de una mujer, nunca más conocerían la rudeza del trabajo. Su voz, aguda y cristalina, era el eco de la virilidad que abandonó por un sueño imposible. No era el hombre que nació, no era la mujer que pretendía ser. Era algo intermedio, algo roto. Ya no era Wei, el hijo del campesino. Ya no era el joven que soñaba con el amor. Solo era un objeto hermoso destinado a marchitarse en aposentos que olían a incienso y conspiración. Para entender cómo llegó hasta ahí, hay que volver a los campos de arroz donde un niño de belleza sobrenatural creyó que su rostro era bendición y no sentencia de muerte. Wei nació en el otoño de 1580 en una aldea que el mapa no recordaba, hijo de campesinos que trabajaban tierras ajenas. Desde que abrió los ojos, su belleza fue una anomalía que perturbaba el orden natural. Los viejos del pueblo decían que los dioses habían derramado demasiada perfección en un solo rostro. Su piel tenía la palidez del jade, sus ojos la profundidad de un lago de montaña. No era la belleza tosca de los campesinos, sino algo etéreo. A los 12 años, Wei pasaba horas contemplando su reflejo en el agua del pozo. Su madre, endurecida por años de hambre, lo miraba con orgullo y terror. Sabía que los niños hermosos no sobrevivían mucho tiempo en aldeas, donde la belleza era un lujo peligroso. La primera vez que vio un eunuco imperial fue durante una procesión. El hombre cabalgaba en una silla de oro, vestido con sedas costosísimas. Su rostro lampiño brillaba con polvos nacarados. Wei no apartó los ojos de aquella visión. Por primera vez vio a alguien como él, hermoso, frágil, poderoso. Esa noche alzó la mirada hacia la ciudad prohibida, invisible pero presente como una promesa dorada. Su padre intentó casarlo a los 15 años con la hija del herrero, una muchacha robusta que lo miraba como un tesoro demasiado valioso. Pero Wei sabía que no estaba hecho para la vida de esposo. Sus sueños no olían a sudor y tierra, sino a incienso y seda. No quería ser marido de una campesina, quería ser el favorito de un emperador. Tomó entonces la decisión que marcaría su destino. Se iría a Beijing, se sometería al cuchillo del castrador y entraría al palacio como eunuco. En el año 1597, Beijing palpitaba bajo el control absoluto del emperador. Para Wei, un joven aldeano, la gran ciudad representaba un mundo de aromas desconocidos y posibilidades que exigían sacrificios impensables. Su primera noche la pasó refugiado bajo un arco de piedra, protegiendo una pequeña bolsa con monedas ganadas, vendiendo productos del campo. Ese dinero apenas alcanzaba para subsistir unos días, pero era suficiente para costear su radical transformación. El distrito donde operaban los cirujanos especializados
se extendía como una zona sombría en el corazón de la capital. En esos callejones, hombres sin nombre dominaban la técnica más despiadada: convertir jóvenes en sirvientes aptos para el servicio palatino. Los aromas que flotaban en el aire eran nauseabundos: fluidos corporales, plantas curativas, esencias del sufrimiento convertido en comercio. Maestro Chen fue el especialista seleccionado, un veterano de dedos expertos que había transformado a incontables muchachos en servidores imperiales. «Posees la belleza necesaria para resistir el procedimiento», susurró mientras estudiaba sus facciones con detenimiento. La intervención tuvo lugar al alba, en una estancia apenas iluminada por llamas vacilantes. Wei se tendió sobre una superficie manchada por la sangre de miles de jóvenes anteriores. El instrumento que seccionó su masculinidad era una hoja arqueada, cortante como el borde de una luna creciente. El tormento resultó inexpresable, no solamente corporal, sino del alma misma. 3 jornadas completas estuvo rozando la muerte, pero logró sobrevivir. Cuando finalmente pudo incorporarse, contempló su reflejo en el metal pulido. Su belleza permanecía intacta, aunque ahora poseía una delicadeza que la tornaba más cautivadora, una hermosura que ya no correspondía al universo masculino. El costo había sido cubierto. Las puertas del palacio se abrían ante él. La ciudad prohibida era un universo cerrado, donde las reglas del mundo exterior no tenían valor. Wei llegó al palacio en el verano de 1598, llevando el dolor de la castración grabado en cada paso. Su primer destino fue la Casa de la Ropa Imperial, donde clasificaba las túnicas del emperador. Era tedioso, pero le permitía observar desde las sombras el funcionamiento de aquella corte que olía a sándalo y conspiración. El emperador Wanli tenía 26 años y ya mostraba signos de la decadencia que destruiría su dinastía. Obsesionado con la alquimia y los placeres carnales, coleccionaba objetos hermosos no para usarlos, sino para poseerlos. La primera vez que el emperador vio a Wei fue durante una ceremonia de primavera. Wei caminaba vestido con una túnica azul que hacía resaltar su piel pálida. No levantó la mirada hacia el trono, pero sintió el peso de unos ojos que lo diseccionaban. Esa noche recibió una orden. Debía presentarse en los aposentos de la tranquilidad celestial. Se bañó con agua perfumada, se vistió con seda blanca y se dirigió hacia su gloria y perdición. El emperador lo esperaba fumando opio. Cuando vio entrar a Wei, sus ojos se iluminaron con deseo y fascinación. «Acércate», murmuró. «Quiero verte mejor». Wei se arrodilló. Sentía el aliento del emperador sobre su nuca, sus dedos explorando su piel como quien examina una seda preciosa. No era amor lo que sentía en esas caricias, sino posesión. Durante los meses siguientes, su ascenso fue meteórico. Pasó a ser asistente personal del emperador, luego su confidente. Era la primera vez que Wei se sentía amado, aunque no comprendía que lo que el emperador sentía no era amor, sino obsesión estética. Su belleza se refinó durante esos años como una joya que se pule hasta la perfección. Liang llegó a la ciudad prohibida en el invierno de 1603, cuando Wei ya llevaba 5 años como favorito imperial. Era hijo de un mandarín caído en desgracia, un joven cuya belleza era diferente, pero igualmente devastadora. Donde Wei era etéreo y delicado, Liang era sensual y magnético. Su piel
tenía el color del ámbar, sus ojos la profundidad de la obsidiana. Su familia, arruinada por deudas, había tramado su entrada al palacio. Sabían que un hijo hermoso podía ser la salvación del clan. Liang se había castrado voluntariamente a los 17 años, no por amor como Wei, sino por ambición. Su primer encuentro fue en los jardines, durante una ceremonia de luna nueva. Wei paseaba junto al emperador cuando vieron acercarse a Liang, vestido con seda verde que resaltaba su piel cobriza. El emperador se quedó inmóvil. «¿Quién es ese?», murmuró, sin apartar los ojos del recién llegado. Wei sintió una punzada de hielo. Era la primera vez en 5 años que veía al emperador mirar a otro con esa expresión de fascinación. Liang se acercó con gracia felina y alzó los ojos hacia el emperador. «Soy Liang, Majestad. He venido a servir a su gloria infinita». Su voz tenía una modulación diferente, más grave, más musical, con un acento sureño que sonaba como miel derramada. El emperador extendió la mano y tocó su mejilla con dedos temblorosos. Esa noche, por primera vez en 5 años, Wei durmió solo. El emperador había ordenado preparar aposentos especiales para Liang. El mensaje era claro. Había una nueva joya en la colección imperial. Los meses siguientes fueron un infierno de celos disfrazado de cortesía palatina. El emperador dividía su tiempo entre ambos. La guerra entre Wei y Liang se libró en territorios sutiles pero letales. Comidas saboteadas, rumores filtrados, cada uno con espías entre los sirvientes. La emperatriz Xiaojing llevaba 15 años, siendo invisible en su propio palacio. Casada con el emperador a los 16 años, había dado a luz 3 hijos que murieron en la infancia. Su cuerpo, deformado por partos fallidos, ya no despertaba el deseo imperial. Su rostro, marcado por años de desvelos, había perdido toda pretensión de belleza. Al principio había tolerado a Wei. Un eunuco favorito era parte del protocolo imperial. Pero cuando llegó Liang y la obsesión del emperador se multiplicó por 2, comprendió que ya no se trataba de caprichos pasajeros, sino de una pasión que amenazaba el equilibrio dinástico. La gota que desbordó su paciencia fue una noche cuando sorprendió al emperador escribiendo poemas de amor dirigidos a Wei. No eran versos cortesanos, sino confesiones íntimas. El emperador, que no había escrito una línea romántica para ella en 15 años, derramaba su alma poética sobre un hombre castrado. Esa noche convocó en secreto a su hermano, el general Zhou Mingshan, comandante de la Guardia Imperial. Era un hombre marcado por cicatrices de guerra y lealtad ciega hacia su hermana. «Quiero que mueran», le dijo mientras paseaban por los jardines bajo una luna nueva. Los dos, juntos, con veneno, durante la ceremonia del equinoccio de primavera, que mueran ante los ojos del emperador. El veneno elegido fue el beso de la serpiente dorada, extraído de una víbora tibetana. Su efecto era lento pero imparable. Comenzaba como calor en el pecho, luego provocaba parálisis gradual, finalmente atacaba el corazón. Las víctimas no sufrían dolor, solo una euforia creciente que las hacía sonreír mientras morían. El plan era servir el veneno en copas especiales marcadas con pequeños dragones dorados durante el brindis ceremonial. Era simple y perfecto, pero el destino tenía preparada una ironía más cruel. Era la noche del 15º día del 8º mes, cuando la luna llena iluminaba los jardines imperiales. Wei caminaba solo entre los cerezos,
incapaz de dormir después de una jornada humillante. El emperador había preferido la compañía de Liang para recibir a embajadores mongoles. Por primera vez en 6 años, se había sentido como lo que realmente era, un eunuco castrado destinado a decorar la soledad imperial. Liang apareció desde las sombras. Había estado observando a Wei, estudiando la manera en que sus hombros se curvaban bajo el peso de la tristeza. Era la primera vez que lo veía sin la máscara de cortesía palatina, vulnerable y humano. ¿También tú tienes insomnio?, preguntó con voz suave. Wei se volvió sobresaltado. En la luz lunar, Liang no parecía su rival mortal, sino un joven perdido, tan frágil como él. Pensaba en mi familia, mintió Wei, en los campos de arroz donde crecí. Yo pensaba en la mía también, en lo que sacrificamos por estar aquí. Se sentaron junto al lago de los lotos, manteniendo una distancia que el protocolo exigía, pero que sus corazones rechazaban. Era la primera vez que hablaban sin espías. Por primera vez eran solo 2 jóvenes mutilados, unidos por la misma herida invisible. ¿Te arrepientes?, preguntó Wei, señalando discretamente entre sus piernas. Cada día, confesó Liang. Pero no de la castración. Me arrepiento de haber creído que el amor del emperador valdría el sacrificio. No es amor lo que siente por nosotros. No, es coleccionismo. Esa revelación los unió más que años de intimidad. Ambos comprendieron que habían sido víctimas de la misma ilusión. Sin darse cuenta, sus manos se habían entrelazado. Fue un beso imposible. Los labios de 2 hombres castrados que se habían encontrado demasiado tarde, cuando su destino ya estaba sellado por las conspiraciones de otros. La ceremonia del equinoccio de primavera se celebró en el pabellón de la Armonía Suprema, decorado con miles de flores de loto doradas. Era la fecha más importante del calendario imperial, cuando todos los funcionarios renovaban sus votos de lealtad al dragón celestial. Wei y Liang, vestidos con túnicas de seda blanca bordadas en oro, ocupaban lugares de honor junto al trono. El emperador, ignorante de la conspiración, parecía especialmente radiante. Sus ojos alternaban entre sus 2 favoritos con satisfacción que rayaba en la glotonería estética. Para él, aquella ceremonia era la confirmación de su poder absoluto. Tenía las 2 criaturas más hermosas del imperio arrodilladas a sus pies. Cuando llegó el momento del brindis ceremonial, un eunuco anciano se acercó portando copas de jade tallado. Cada una estaba marcada con pequeños símbolos dorados. Las de Wei y Liang llevaban dragones microscópicos, la marca de la muerte. El cocinero que había preparado el veneno temblaba mientras servía el vino envenenado. Sus manos, curtidas por décadas de servicio, se movían con precisión, pero su corazón latía como si fuera a estallar. Wei fue el primero en alzar su copa. En la luz de la mañana, el vino parecía oro líquido, hermoso e inocente. Liang lo imitó, y por un momento sus miradas se cruzaron. Había en sus ojos una extraña serenidad. «Por la gloria eterna del emperador», murmuró Wei. «Por la gloria eterna del emperador», repitió Liang. Bebieron al mismo tiempo. El vino tenía un sabor metálico extraño, pero no desagradable. Durante 2 horas siguieron con la ceremonia, participando en los rituales, escuchando discursos, sonriendo cuando era necesario. El veneno comenzó a hacer efecto cuando los invitados se retiraban. Wei sintió primero una debilidad en las piernas, luego un entumecimiento. Liang experimentaba los mismos síntomas. Se miraron
y comprendieron inmediatamente lo que había pasado. Sin palabras, comenzaron a caminar hacia el jardín de los espejos, el lugar más apartado del palacio. Necesitaban estar solos para morir. Llegaron tambaleándose, sosteniéndose mutuamente. Allí, entre los espejos de bronce que multiplicaban sus reflejos, Wei y Liang se abrazaron por primera y última vez. El veneno había llegado al corazón de Liang. Murió sonriendo, con los ojos fijos en Wei. Fue entonces cuando Wei, con las últimas fuerzas, hundió sus dedos en el pecho de su amado y arrancó su corazón. No por locura, sino por amor. Quería llevarse algo de él al otro mundo. Cuando los guardias encontraron los cuerpos, Wei sostenía el corazón de Liang contra su propio pecho, como si intentara que ambos corazones latieran juntos para siempre. El emperador Wanli, que había perdido a sus dos objetos más preciados en una sola tarde, sufrió una crisis que lo transformó de coleccionista de belleza en fantasma de sí mismo. La dinastía Ming comenzó su caída con la muerte de 2 eunucos hermosos. Porque así mueren los imperios, no con guerras, sino con veneno servido en copas de jade, con corazones arrancados en jardines de espejos. Siglos después, cuando los arqueólogos excavaron las ruinas de la ciudad prohibida, encontraron en el jardín de los espejos 2 esqueletos abrazados. Las manos de uno sostenían fragmentos de hueso que los expertos identificaron como restos de un corazón humano momificado. Era la prueba de una historia que las crónicas oficiales habían intentado borrar. Esta es la historia de Wei Chongxian, pero no solo suya. Es la historia de todos los cuerpos que no se pertenecieron, de todas las almas que fueron moldeadas por el poder hasta perder su forma original. Su cuerpo no le pertenecía desde el día en que el cuchillo del castrador cortó más que su carne, cortó su derecho a elegir su destino. Y aún hoy, 500 años después, seguimos creando Weis y Liangs, jóvenes que sacrifican partes de sí mismos por la promesa de ser amados, que se mutilan física o espiritualmente creyendo que la perfección artificial los salvará de la soledad.